Reciban un caluroso saludo, una bienvenida a este discipulado. Y hoy estamos muy contentos porque estamos por finalizar esta trayectoria de la estatua que vio e interpretó Daniel a Nabucodonosor. No te alejes, porque hoy vamos a ver el Imperio Romano y la importancia que tiene hasta nuestros días. Ahí donde estás, vamos a entregar esta hermosa sesión al Señor y que Él hable al corazón. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Señor, háblanos, te lo ruego. Háblanos, te lo pido. Señor, seas tú quien gobierne, Padre mío, esta sesión. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado estudiando? Bueno, Daniel es un libro que se conoce por, es la vida de un muchacho hebreo llamado Daniel y habla de la vida de sus compañeros. ¿Pero por qué? Porque él tuvo la virtud de poder revelar cosas que iban a suceder en el futuro. Por eso es que se le llama libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y es innumerable las señales que tiene y cómo se cotejan inclusive algunas de estas con el Apocalipsis. ¿Qué estuvimos viendo en la parte 1, 2 y 3? Y es que gira alrededor de un sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él cita a su consejo de brujos, encantadores, chamanes, y les pide que no solo le digan qué soñó, sino que se lo interpreten. Y obviamente no pudieron. Tal fue ese momento de tensión que le llegó a los oídos de Daniel y le dijeron: a ti también te va a pasar el hacha si no nos ayudas. Y Daniel, pues, en oración recibe la confirmación de Dios y le dice al rey que le dé un tiempo, que le tenía la respuesta. Y Daniel le dice que lo que vio él fue una estatua con una cabeza de oro, pecho de plata, un vientre de bronce y piernas de hierro y pies mezclados de barro y hierro. Y les dice que esas son imperios. Comenzando con el de él, que es el de oro, ¿verdad? Pero lo que más impactó en esta visión era el hecho de ver cómo es que esta estatua era prácticamente pulverizada por medio de una roca. Y este es el verso que pues creo que amerita leer con ustedes en este momento. Dice así, en Daniel 7:44, 45 dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. ¿Cuáles reinos? Bueno, los que él vio, que era la cabeza, el pecho, el vientre y las piernas y los pies. Y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, que desmenuzó el hierro, el bronce, el brazo, la plata y el oro, el gran Dios la echó para saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Bueno, entonces aquí es interesante conocer de que Daniel también tuvo una confirmación, y él estando en una de las noches tuvo una visión, visión de estos 4 reinos principales, y pues es parte de lo que vamos a estar pues prácticamente resumiendo ahora. ¿Por qué la importancia de estos 4 reinos? Porque lo que vimos con la roca es que dice que desmenuzó los 4 reinos, no el último, dando a entender como que la cabeza dejó un legado hacia el futuro,
el imperio de plata, otro legado al futuro, y así vinieron costumbres hasta llegar a nuestros días. Y es necesario que todas estas costumbres de estos 4 imperios sean derribados para poder establecer el reino milenial o el reino de Dios en su máxima expresión. Bueno, entonces aquí vemos qué reinos estábamos viendo. Si usted actualmente está oyendo hoy por primera vez este discipulado, yo le aconsejo pueda tomar un tiempo y ver los otros videos. Alcáncelos, ahí está en mi página, y va a poder encontrar y poder ponerse al día de lo que estoy platicando. Bueno, el primer reino que explicamos fue el babilónico y tiene una influencia hasta nuestros días, que era alrededor de la adivinación, hacia el intelecto, y contamina a la iglesia por una babilonización o una mezcla. Después el imperio medo-persa, que era la plata, que era el pecho de plata con sus brazos, y este era un imperio muy tolerante y dejaba que el corazón se expresara como ellos quisieran. Y obviamente esto llega a contaminarnos como una flexibilización o tolerancia. Después vimos la semana pasada el reino del imperio griego, que es el vientre, que era de bronce, y este tiene una influencia hacia sus filosofías. Por supuesto, Grecia es conocido por eso. Y la influencia hacia el humanismo es el hedonismo, o sea, la adoración al cuerpo y la sexualidad al mismo. Y como contamina, pues a nuestros días, pues las diferentes ideas, llamado ideologización, o sea, hay muchas ideas que han llegado hasta nuestros días. Bueno, y después hoy vamos a ver el imperio romano. No lo voy a escribir porque lo voy a escribir más tarde. Y por último, estas culturas de pies que decía barro mezclado, es que hay muchas culturas con todas estas mezclas. Y es que después del imperio romano, prácticamente la humanidad total se fragmentó en culturas, en países, en diferentes reinos. Cuando yo le hablaba de que Daniel tuvo esta misma visión, pues él lo interpretó de esta manera. Daniel 7:4, un león que tenía alas de águila. Después vemos en Daniel 7:5 un oso que se levantaba de un costado y entre sus dientes había 3 costillas devorando carne. Después el de bronce, el imperio griego, él lo vio como un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave, y la bestia tenía 4 cabezas. O sea, interesante. Ahora, ¿qué es interesante visualizar? De que estos 3 imperios, Daniel los logra ver como animales, aunque raros, pero era un león, un oso y un leopardo, con 4 cabezas. Obviamente raros, pero se identificaban. Pero el último reinado, que es el que vamos a ver hoy, era el romano, que era una bestia espantosa, terrible, que era algo así sin poderlo describir. Y esto es lo que hoy vamos a estar viendo en este discipulado el día de hoy. El imperio romano y su influencia, ¿verdad? Bueno, entonces es interesante ver que cuando Daniel vio los animales, por ejemplo, 4 cabezas de leopardo, el imperio griego dice que finalizó al morir Alejandro Magno, se dividió el reinado en 4 partes, en 4 cabezas. Y realmente donde hay muchos gobernantes no se puede gobernar. Y así hay características en la historia de cada una de estas cualidades de esos seres que vio Daniel. Y de la misma manera podemos decir con este ser que vio Daniel, que es esta bestia, que ahora sí lo puedo leer, dice Daniel 7:7. Bestia terrible, espantosa en gran manera, fuerte, enormes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies y con 10 cuernos. O sea que
este era un imperio demasiado violento y durante la historia lo valida. Roma, pues en sus inicios creció de tal manera, pero aunque los demás imperios, aunque ellos gobernaron sitiando y tomando cautivos a las personas, este reino, fue demasiado violento. En algunos casos no les interesaba tomar cautivos porque ellos tenían en su mentalidad que no nos vamos a mezclar con nuestro tipo de raza que somos. Y entonces aniquilaban pueblos totalmente. Realmente era realmente este imperio era muy parecido a lo que hizo Hitler, que él quiso aniquilar pueblos tratando de imponer su raza aria. Sí, claro que se extendieron. Hemos visto en las semanas pasadas la influencia de ellos en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué era el Imperio Romano? Entonces dice, pues como se entiende, el Imperio Romano gobernó en 3 tipos de gobierno. Ellos, como muchos países, o llamémosle reinos en Europa, inclusive en el Asia, tenían una monarquía. Y así fue gobernada en sus inicios lo que es la actual Italia. Pero después de la monarquía, esta pues se depravó, o sea, como muchas monarquías que hacen cosas indebidas. Entonces aquí, en lugar de levantarse el pueblo, se evolucionó a una república que era gobernada por un senado. Pero el senado no eran congresistas electos, sino que eran políticos adinerados. Aquí es donde sale el emblema de un círculo de hojas de olivo que aparece en muchas de las efigies de Roma o en Italia, y donde aparece el SPQR, donde dice el Senado del pueblo romano, dando a entender de que el nuevo tipo de gobierno le daban oportunidad al pueblo, aunque no era así, porque eran los políticos adinerados los que formularon ese sistema legal. Y es un legado que llegó hasta nuestros días. Y ellos llegaron hasta la costa ibérica, desde Portugal hasta el continente asiático, con un ejército poderoso dirigido por los famosos dictadores. Ahora viene la tercera forma de gobierno que ellos tuvieron, que esta es muy interesante porque es donde donde nacen los Césares. Y el primero fue Julio César, el general Julio César, que se rebeló ante el Senado y él se llamó dictador perpetuo. O sea que aquí comienza otro tipo de forma de gobierno, que es el dictatorial, o sea, tener un dictador. Actitud que provocó que fuera asesinado, o sea, el mismo Senado lo citó y lo mató. Su hijo Octavio se proclamó como el primer emperador, ya que lo habían matado estos, y vino y convocó a estos senadores que habían hecho el complot contra su padre, y él los aniquiló, los eliminó. Y de esta manera así comienza el Imperio Romano de conquista. Pero hijo Octavio tiene una cualidad, que él viene y decide crear lo que se llama un gobierno combinado, donde él es como el dictador, pero él no quiere crear una monarquía. Entonces tiene el Senado que le da el consejo. Entonces él viene y dice que el Senado se dedique a poner las leyes y yo me dedico a la conquista, a expandir el reino. Y así pasaron algunos años, pero el Senado se dio cuenta de que tenían una dirección por aquí y el otro por este lado, y esto no podía ser. Entonces viene el Senado y ellos comienzan a establecer sus propios césares con la misma modalidad. Entonces el Senado levanta su propio emperador César Augustus, luego Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón fue el tremendo. Y forman una dinastía. Toda esta dinastía de legado del Senado se llamaba Julio Claudio. El más tirano de todos estos fue Nerón, un asesino loco, extravagante.
Y una de las características de estos césares era que para tener al pueblo contento, aquí nació una expresión que decían, hay que darles al pueblo pan y circo. Entonces, ¿qué era? Pues darles sus alimentos económicos o gratis en algunos casos. Y dos, se forma el Coliseo romano y que ellos puedan llegar a divertirse, a ver todas esas batallas violentas, sangrientas, entre gladiadores con animales o entre ellos mismos, ¿verdad? Y había otro tipo de entretenimiento, que ellos empezaron a perseguir a los hebreos y a los cristianos. Y una forma, y este fue Nerón, una forma de poder dar ese entretenimiento era llevarlos al Coliseo, ponerlos en grandes troncos y encenderlos vivos. Y es más, él se llevó a algunos cristianos de estos para alumbrar como antorchas en su jardín. O estos eran pues la carne para los animales. O sea, realmente era algo muy violento. De aquí nace también de que los cristianos se empiezan a tener sus reuniones en secreto en las catacumbas de Roma. Prácticamente podríamos asumir que el Imperio Romano fue muy, muy violento y sangriento. En el tiempo de Jesucristo que gobernaba el Imperio Romano, y sabemos pues que ellos en esta sección apoyaron mucho la muerte por crucifixión o lapidación. Bueno, más que todo crucifixión. Bueno, ¿hasta dónde se extendió? Como lo mencioné hace un rato, desde la península ibérica, España, Portugal, llegaron hasta lo que es ahora Inglaterra o Gran Bretaña o la Britania, Francia, la parte de ahí se fueron hasta la parte de Grecia, de ahí llegan hasta Turquía y logran tomar algunos de los países actuales como Irak o la parte norte de Arabia. Realmente, todo el norte de África, ellos tenían ahí sus gobiernos o su extensión de conquista. Realmente no ha habido otro imperio tan grande como este, ¿verdad? Y curiosamente podemos asumir de que, como dice que estos eran legados, como que si fueran, tal vez yo digo, algo espiritual, porque de lo mismo quiso hacer Hitler. Él quiso extender un gobierno que tomara todo en su haber para poder imponer la raza aria, ¿verdad? Y él casualmente, él estuvo en contra de los hebreos, ¿verdad? Y ahí aparece pues los campos de concentración que hasta la fecha todo esto es historia. Bueno, entonces, después de esta introducción histórica, vamos a ver ahorita la enseñanza. ¿Qué es lo que nos muestra el imperio romano? ¿Qué es lo que ellos vieron? Bueno, como ahí nacen el concepto de establecer leyes, el concepto de establecer un senado o un congreso y unas normativas que den al gobierno una constitución, constituir por medio de leyes. Y aquí pues prácticamente sale un concepto que está relatado en la Escritura, que es la iniquidad. Y efectivamente, la iniquidad que es la que el Señor dice que en estos últimos tiempos se desarrollará, evolucionará, de evolución, ¿verdad? Entonces usted dirá ahorita, ¿pero qué es la iniquidad? Bueno, acuérdese que la forma de evolucionar la maldad comienza con transgresión, de ahí sube a pecado, y ahí sube hasta iniquidad. Y la iniquidad en estos tiempos ha sido terrible. ¿Qué es el término iniquidad? Iniquidad significa la transgresión
de un mandato por medio de otro mandato. O sea que si Dios ha establecido como una plomada que utilizan los albañiles para decir esa es la línea recta, para hacer una pared, por ejemplo, ese es un mandato. Pero viene alguien y dice, no hombre, ese mandato no es así. Mejor tratémosle de dar, y empiezan a transgredirlo, empiezan a modificarlo para tener otra interpretación. O sea, utilizan el mismo mandato modificado. Y en el momento que ponen esa modificación, establecen una nueva ley modificada. Y eso es iniquidad. Lo que Dios dice, ahora ha imperado un cambio de los principios que Dios ha establecido como normas correctas de vida, se han cambiado actualmente. Bueno, entonces, de esto nos habla Mateo 24, 12 y 13. En Mateo, pues, es un capítulo en la Biblia donde Jesús habla acerca del fin. Y él, cuando le preguntan a sus discípulos, ¿y cuándo sucederá esto? Él dice, pónganle atención a las señales, porque en esos tiempos habrán, y empieza a dar un sinnúmero, un listado de señales. Por ejemplo, rumores de guerra, van a haber terremotos, van a haber cambios, como cambios atmosféricos en el mundo. Y de esta manera, pues, él lista, pues, características de las que prácticamente es lo que estamos viviendo ahora. Pero al final de dar esas señales, él dice de esta manera con este verso: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, prácticamente él dice que en estos tiempos, póngale atención, va a haber un aumento de la transgresión de leyes, de normas, o de lo correcto que Dios ha establecido, pero por medio de otras leyes. Y esto va a imperar hasta en el corazón de las personas. Muchos tienen una convicción de búsqueda de Dios de esta manera, van a cambiar su forma de proceder siendo más tolerantes, como lo vimos con los medo-persas, ¿verdad? Más flexibles. No, hombre, es que Dios no puede ser tan rígido. Y empiezan evolucionando, poniendo sus propias formas de conducta. Con relación a la iniquidad, el mismo Pablo escribió acerca de que en los últimos tiempos hay que estar observando, porque se levantará un misterio, el misterio de la iniquidad, que a veces es difícil de escribir, pero va a ir evolucionando. Y esto lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice Pablo. O sea que ya empezó. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, aquí es interesante porque lo que está diciendo es que en el tiempo de Pablo, hace 2000 años, empieza ese misterio de la iniquidad, bueno, incluso con los romanos, y a lo largo de los años va a ir evolucionando, pero como que tiene un plan para poder tomar toda la tierra con nuevas normativas, pero hay algo que lo detiene para que esto no suceda. Y aquí es donde muchos teólogos creen, y yo los soporto, yo los apoyo, que es la iglesia. Que hay algo que lo detiene hasta que esta iglesia sea quitada de en medio. Cuando la iglesia sea tomada en el arrebatamiento, el misterio de la iniquidad ya no va a ser un misterio, se va a dar a conocer con todas sus faenas. Daniel habla acerca de este inicuo, porque así es como le llama incluso Daniel y los Apocalipsis, que es un inicuo porque vino a poner nuevas leyes. Y esto lo vemos en Daniel 7:25. Y él proferirá palabras, o sea, el inicuo, contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le será entregado en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. O sea que él va a estar
prácticamente fungiendo. La iglesia se va a ir. Hay algunos creyentes que no estaban listos, no estaban apercibidos, no estaban preparados, no dieron la talla, o sea, vivían una vida muy flexible, se van a quedar. Pero aún así están en el corazón de Dios. Y esos van a ser afligidos en este tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, ¿verdad? Y vale la pena dar a entender que Daniel habla acerca de este concepto de la última semana o la semana séptima o 70, o sea, él habla de 70 semanas y habla de que 69 semanas van a cumplirse y de ahí va a haber un lapso, como un paréntesis, y de último se tiene que cumplir la última semana de Daniel, que son semana, pues tiene 7 años, la última semana. Y esta semana de 7 años está compuesta de 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Aquí Daniel se refiere que este inicuo va a proceder con su anchura, con toda su fuerza, a imponer su reinado. Se va a declarar Dios, imagínense. Y como Dios va a decir, así serán las cosas en los últimos 3 años y medio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que va a ser este gobierno de leyes en todo el mundo? Bueno, si repasamos nuevamente la descripción de la bestia que vimos hace un rato, léalo conmigo y va a ver cómo se compagina con Apocalipsis. Dice en Daniel 7:23, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, o sea, tiene una influencia en toda la tierra. La hollará y la desmenuzará. ¡Qué terrible! ¿Cómo será eso que desmenuzará? Y a los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Bueno, en Apocalipsis, Juan el apóstol lo vio de esta manera. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Es como el complemento al anticristo y la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, todo gira alrededor de que van a gobernar el mundo por medio de un orden, ordenando el mundo por un poder o una autoridad mundial, ¿verdad? Y esto pues no está muy lejos. Ya hemos vivido ahorita ciertos cambios que nos han gobernado a nivel mundial. Por ejemplo, la pandemia con el COVID prácticamente puso al mundo entero de rodillas. Y todos estaban regidos con las institutrices o la dirección de la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Tanto así que ellos disponían qué vacuna, qué hacer, cómo proceder. Y de esta manera vemos que se establecen leyes globales. Isaías 10:1 dice con relación a esto: hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Y Salmo 94:20 dice: ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Entonces la pregunta que uno diría ahorita es: ¿y cómo se pueden establecer 10 reyes que gobiernen o 10 reinados a nivel mundial? Bueno, a lo largo de los años se han planteado diferentes, tratando de explicar diferentes formas de ver los 10 cuernos. ¿Sabe que en una época, bueno, los muy conservadores decían que cuando Roma decayó totalmente, el Imperio Romano, se crearon
10 culturas, prácticamente como 10 subrazas. Entre estaban los sajones y eran 10 razas que está en la historia, lo menciona. Pero el problema de muchas de estas 10, hay algunas que se han mezclado con otras y ahorita ya no están. Entonces esto contradice a lo que dice Apocalipsis, que en los últimos tiempos se elevarán estos 10 cuernos. Entonces, la otra postura es que son países como naciones, como las conocemos. Aunque en ese entonces no existían estas naciones, pero muchos tenían la seguridad que estos eran la comunidad europea, porque anteriormente, desde los años 90 hasta los 1000 y pico, el 2010, creo yo, eran 10 naciones componían la comunidad europea, pero de repente entró Grecia, de ahí se dividieron los diferentes países rusos y algunos pues empezaron a incluirse y total ahorita la comunidad europea supera los 10 países, entonces prácticamente tampoco es. Pero hay una postura que es la que yo creo y respaldo porque creo que tiene mucho sentido y tienen que ver con las diferentes industrias que a nivel mundial sí operan globalmente. Por ejemplo, ahorita trayendo a la mente está la industria alimenticia. Por supuesto que la industria alimenticia, hay marcas que operan globalmente, ¿verdad? Marcas de productos y cómo es que estos llegan en diferentes formas por diferentes, pues, mecanismos. Esto, pues, me lleva a que hay otro tipo de industria, que es la industria agrícola. La industria agrícola también es mundial. ¿Cómo es que hay entidades como Monsanto que mundialmente, globalmente ha establecido semillas transgénicas, pues modificadas, que se siembran en todos lados, ¿verdad? Y de esta manera, pues vemos que estas dos industrias prácticamente no son las que nos dan de comer y ellos son las que establecen las formas de hacerlo a nivel mundial. De ahí podemos ver otro tipo de industrias, por ejemplo, la industria tecnológica. Imagínense, sin tecnología es imposible vivir, sin su celular, sin su computadora, realmente. Pero no es tanto eso, porque eso es de comunicación, sino, por ejemplo, la industria de inteligencia artificial. ¿Cuántos de estas industrias alimenticias o de cualquier otro tipo utilizan robots? O sea, la industria tecnológica ha evolucionado tanto, pero muchísimo, que hasta están ahorita de varios países, llevan sus satélites al espacio para poder tener, y aquí me lleva a otro aspecto, por ejemplo, la industria de la comunicación, ¿verdad? Y ahí es donde opera, por ejemplo, su celular, el WhatsApp, todos los medios de comunicación o inclusive los mecanismos o los vehículos de comunicación, como lo que es el transporte, el avión, el vehículo motorizado, trailers. O sea, esta industria de la comunicación es imposible que no podamos vivir con ella, porque usted quiere ir a algún lugar y ahora ya por horas ya puede estar en ese lugar. O sea que la industria de la comunicación es impresionante. Otra industria impresionante es la industria del entretenimiento, ¿verdad? Que ¿quién de los que me está escuchando no dedica por lo menos algún tiempo en la semana para ver alguna película? Pues la mayoría. ¿Cómo se entretienen viendo, pues, o si no, redes sociales, viendo pequeños videos de otras personas, o van al cine, o van al circo? O sea, la industria del entretenimiento es fuertísima. De ahí encontramos otras industrias que son muy importantes y que generan mucho dinero inclusive. Por ejemplo, la industria farmacéutica. O sea, hay tantas teorías que hablan acerca de la industria farmacéutica, pero de ahí es donde viene la palabra farmaqueia, que cuando usted mira en la Biblia hechicerías,
la palabra griega es farmakeia, ¿verdad? No estoy diciendo que la industria farmacéutica sea de demonios, no, lo que estoy diciendo es que puede tener una inspiración, puede estar de alguna mente dirigida de alguna manera, ¿verdad? De ahí tenemos la otra industria fuertísima, que es la industria del comercio, o industria comercial, porque sin esta es imposible tener vínculos comerciales entre locales e internacionales. Por ejemplo, el concepto de poder facturar, de poder comprar, o sea, comprar, vender, o sea, la industria mercantil es fuertísima, ¿verdad? Que es mercantil comercial, ¿verdad? De ahí hay otra industria muy interesante que es la industria armamentista, ¿verdad? Esta industria prácticamente es otra industria que genera mucho dinero y se dice inclusive que cuando hay algún tipo de recesión, para poder activar la economía hay que provocar una guerra. Obviamente hay que armar a los diferentes que están ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, si se da cuenta, solo en estas industrias que mencioné, creo que llegamos a las 10, o tal vez me hizo falta alguna, pero vemos que son las que gobiernan el mundo. Ahora usted dirá, pero ¿cómo estas pueden poner las leyes? ¿Cómo es que estas pueden establecer normativas? Bueno, utilizan instituciones, ¿verdad? Y aquí es donde entramos a, por ejemplo, en su pantalla tiene lo que es la ONU, la Corte Internacional de Justicia, la SIC, el Banco Mundial, la OIT, FIFA, que es entretenimiento, OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que tiene que ver también de ayudar, igual que la UNESCO, ayudar al pobre, traslado de alimentos, UNICEF, que se dedica a los niños, la Organización Mundial de Comercio, el FMI, Fondo Monetario Internacional, la UIT, la CME, la G7, BRICS, todos estos tienen que ver con la organización armamentista, ¿verdad? Lugares que pueden manejar sistemas nucleares de defensa, la G77, la OIEA, la OPEP, que es la del petróleo, que imagínense quién no depende del petróleo. Y de ahí tenemos otros brazos que manejan algunas cosas como las sociedades secretas, ¿verdad? Usted dirá, usted parece conspiracionista, Pastor Chito. No, yo le estoy contando lo que hay en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos en la historia de que los primeros gobernantes de Estados Unidos fueron, pues, masones, ¿verdad? Y ahí vemos que la masonería, pues, ha sido hasta nuestras fechas muy fuerte y no se da a conocer mucho, ¿verdad? Tenemos los Rosacruces, ¿verdad? Y así han de haber otra serie de sociedades que manejan grandes número de gente o inclusive economías a nivel mundial. Y no digamos las familias que también, sin ser conspiracionista, pero algunos dicen que muchos de estos son como los que manejan a todas estas entidades, como de mucho dinero, los Rothschild, los Morgan, los DuPont, ¿verdad? Y bueno, hay familias en Europa también muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, las familias británicas, ¿verdad? De los reyes. Entonces, todos estos son como formas que logran establecer leyes. Ahora, usted dirá, pero es que eso es lo que nos ha permitido tener un mundo en paz. Por supuesto. Yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que mientras que logramos tener un entendimiento de cómo proceder y alguien nos pueda decir cómo mejor. Lo que sí es que lo malo en todo esto es que este entendimiento o este procedimiento a veces es a expensas de algo, para favorecer a alguien o a algo en particular o a alguna tendencia. Por ejemplo, leyes globales que vemos ahorita que están en pugna en todo el mundo, por ejemplo, es la ley del matrimonio igualitario, ¿verdad? Y esto es literal una transgresión contra lo que la Escritura
establece. Dios ha dicho que a Él le gusta una forma de conducta y ahorita queremos nosotros transgredir. Es más, tal vez alguno de los que me está escuchando dirá, usted ya contra los que quieren ser felices, déjenlos que sean felices. Sí, yo no estoy diciendo porque mientras que haya habido hay esperanza. Y lo que yo pienso es que tal vez uno ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el matrimonio igualitario es un pecado, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, 27 y 28. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron el bien que reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esta pues no tiene mayor interpretación, se entiende claramente, ¿verdad? Que Dios está en contra de ese tipo de conducta, ¿verdad? Y también el otro tipo de ley que se está estableciendo es la adopción homoparental, o sea, que dos parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Y cualquiera diría, déjenlos, si eso es algo que puede favorecer al niño. Pues yo no me opongo que a un niño le puedan dar un pedazo de pan. El problema es de que por la costumbre, la tradición, el vínculo de un padre y una madre le da una sana forma de crecimiento a cualquiera de estos hijos. Se tiene ahorita tantos datos de niños que crecen con padres del mismo sexo, tienen problemas en su conducta. Dice Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea que sí encontramos en la Escritura muchas referencias acerca de que la educación de los hijos debería ser en pareja, padre y madre, ¿verdad? La verdad es que es tratar de decir lo contrario me cuesta, porque solo puedo hablar lo que dice la Escritura, ¿verdad? De aquí nos podemos ir, por ejemplo, al aborto, que es otra de las leyes que está en boga en muchos lugares. Yo desde que hace 20 años que empecé a ver que estaban queriendo autorizar el aborto, los pelos se me pusieron de punta. Pero ahora, en estos años, ya después de 20 años, veo que muchos países ya la han autorizado. Y realmente se les olvida que si algo a Dios dispone es que Él creó, Él nos crea desde el embrión. Y no podemos ser nosotros jueces de una criatura. Dice Eclesiastés 11:5, como sabéis cuál es el camino del viento, cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas estas cosas. O sea que Dios forma esto en el vientre. ¿Cómo es que logramos desarrollar esa formación? Solo en la sabiduría del Padre. Y el Salmo 139 dice, verso 16, dice David, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Aquí prácticamente está diciendo David que antes que él naciera en matriz ya estaba siendo escrito el propósito de su vida en esta tierra. Para que venga alguien a destruirlo, realmente no es correcto. Bueno, así tenemos entonces también la legalización de ciertas drogas, ¿verdad? Ahorita, realmente igual, hace unos 20 años, uno se ponía los pelos de punta cuando decían que quieren autorizar la marihuana en algunos estados o algunas ciudades de Estados Unidos. Y ahora ya no es de ciudades, ahora es en estados. Incluso recientemente, en el 2023 que estamos, en Argentina acaba de entrar ahorita la ponencia y ya lo autorizaron como entretenimiento. Y así pues
Podemos saber que la legalización de ciertos estupefacientes o ciertas cosas de consumo humano que puedan darle esa paz, realmente se va a estar dando. Pero si tú estás atado a alguna de estas cosas, dice Juan 8:36, que el Señor nos hizo libres. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. Realmente vivimos tiempos en que tenemos que tomar la decisión de decir que estoy dispuesto a creer, que estoy dispuesto a dejarme influenciar, llevar, pero no puedo tener dos señores. Y realmente yo hoy quiero con este mensaje decirles que tenemos que mantenernos firmes ante todo sentido. Voy a ir rápidamente para no extenderme mucho. Después tenemos el incesto. Obviamente hay en Levítico 18, 6 y 7 y 1 Corintios 5:1 habla acerca de que no se pueden tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia. Y Pablo condenó esto en la iglesia de Corinto, el incesto terrible. Él lo condenó, ¿verdad? Y así vamos a ver otras legalizaciones como la eutanasia. ¿Quién es capaz de tomar esa decisión? La corrección de menores. No, los padres no pueden corregir a los hijos porque se van presos. Bueno, en algunos lugares lo permiten, pero otros no. Educación sexual a los niños. Ahora encontramos que quieren desde ya gobernar con la educación a los niños. Espectáculos públicos, control de armas, leyes de medios ambientales, seguridad cibernética. ¿Cuál es la influencia de todo esto para la iglesia o para el humanismo? Pues la confianza. Si una de las cosas que provoca el imperio romano es confiar en su fuerza. Y dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que el hombre confía y hace de la carne su propia fortaleza. Y 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos con Cristo. No podemos pensar que la palabra se pueda utilizar a nuestro sabor y a nuestro antojo, ¿verdad? ¿Cómo influye esto en la iglesia? Bueno, me voy a acelerar ahorita porque es la mezcla de utilizar todo esto que vemos en lo terrenal y meterlo en medio de la iglesia. Y el Señor decía, no hombre, logren quitar las cosas que no me agradan. Nehemías 13:30 dice de esta manera, así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. Éxodo 34:12 y 13 dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, le decía a los hebreos. No sea que eso se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. ¿Verdad? En Levítico 20:26 dice, nosotros seremos santos, porque yo y el Señor somos santos, dice. Y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice. Y Isaías 2:6 dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos. O sea que esto de las costumbres del oriente nos habla mucho, que el Señor mismo condena, de que decía, ustedes han estado tan cercanos, aquí él hablaba de Israel, y las costumbres que han agarrado de Irak, o lo que era Babilonia, de incluso más allá, y las han traído a su comercialización. Bueno, en general, el Señor le dice, evítate de tener contacto con todo lo extraño. Por ejemplo,
la mujer extraña. Dice que lo ideal es encontrar pareja que tengan las mismas convicciones, que tengan las mismas certezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente si hay diferentes convicciones, nos puede desviar en el tiempo. El hombre extraño, como lo platicamos ahorita, mujer extraña, hombre extraño, y también fuego extraño. Presentarle al Señor algo correcto a Él. Incienso extraño, o sea, la adoración tiene que ser plena de Él. La lengua extraña, empezar a meter en nuestro vocabulario cosas que no son como Dios los ha mandado. Y aguas extranjeras, ropa extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que usted dirá, hoy sí me tiene con tantos versos absorto, pastor. Pero tal vez el mensaje hoy es quererte decir, Señor, ayúdanos a poder tener un corazón sincero, un corazón correcto, un corazón, Padre Santo, que te busque de todo corazón y que no pueda yo ser gobernado por medio de leyes que puedan afectarme. Pero usted, ¿y cómo vamos a vivir en una cultura donde las leyes son de esa manera? Pues yo lo que te puedo decir es que, aunque tú en tu trabajo tengas que proceder de alguna manera, pero si tienes la autoridad puedes detenerte a rechazar algunas cosas. Pedirle a Dios sabiduría para que puedas conducirte en muchas de estas cosas. Y que completamente dependamos de Dios y en su provisión y en su fuerza. Solo Él nos puede dar esa sabiduría para poder salir adelante. Estamos viendo los tiempos más hermosos de la iglesia y el Señor está por venir y está buscando a una iglesia firme, una iglesia que no tenga tolerancia, sino que esté creyente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, bendigo su vida, bendigo todo lo que tiene. Y desde ya te pido, Señor, seas tu propicio en todos sus proyectos. Pero ayúdale en su corazón a ser firme, a no dejarse contaminar con ninguna de estas influencias que estuvimos viendo en estos discipulados. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios te bendice. Un abrazo.